Hola a todos pichuris, ¿cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo video de historias increíbles pero reales de terror. ¡Yay! Nos encantan las historias de terror, son muy divertidas y en el día de hoy elegí, que hacía rato que no lo hacíamos como temático, y dije vamos a hacerlo sobre el juego de la copa, que saben que es una temática que nos compete, porque no sé, muchas veces hemos hablado al respecto y como saben yo soy espírita, digamos, no sé, no sé, no sé, pero sí. O sea, es como una doctrina que a mí me convence. Igual un poquito adoctrinada he sido porque es como que me la enseñaron de chiquita, pero igual me enseñaron sobre muchas religiones. A mí esa es la que me convenció de alguna forma. De todas formas, no apoyo a ninguna religión ni organización de ningún tipo, ni ningún tipo de iglesia, porque son todas en mayor o menor medida sectas. Pero el tema de filosofalmente el sentido de la vida que adopta el espiritismo está muy bueno y tiene que ver, y bueno, y como que aparte de eso es esto de que los espíritus, todos somos espíritus, los espíritus vamos reencarnando en el planeta Tierra en sucesivas vidas para el fin cuál es ir evolucionando espiritualmente, nada, etcétera, no sé, es muy complejo, pero bueno, tampoco es que tan complejo, pero es así. Y que aquí que se hacen invocaciones. O sea, es muy larga la historia, hemos hablado algunas veces de esto en los vivos y es muy lindo, pero lo más popularmente conocido es la Ouija o el juego de la copa. A mí me compete más el juego de la copa, siento que es barato, se puede hacer en cualquier casa, en cualquier momento, viste, como que no, que pingue más, que la Ouija. La Ouija es como un más... es más para venderte el juego, siento yo, porque claro, el juego de la copa no vende, ¿verdad que no vende? Porque podés hacértelo vos en tu casa con papel, lápiz y una copa, básicamente. Pero la metodología es más o menos la misma. Yo he hecho muchos contactos, invocaciones con espíritus y ese tipo de cosas. Muchas veces he hecho el juego de la copa de chica y he tenido muchas experiencias muy distintas y es muy lindo. Igual no lo recomiendo. Nah, qué sé yo. Anyways, en algún punto me mandaron varias historias sobre el juego de la copa, sus experiencias con la Ouija. Así que nada, vamos a leer sus experiencias y vamos a juzgarlas. Ay, me sonó la mandíbula. La tengo muy trabada. Si tienen historias paranormales para mandarme, pueden hacerlo en anitareacciona@gmail.com. Si tienen pruebas, mucho mejor, así como fotos. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita, así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y también síganme en todas mis redes sociales, así si no les avisa YouTube, les aviso yo. Y sí, y eso, empecemos con la primera historia del día de hoy. Esta historia se titula Mi comienzo con el otro lado. No digas mi nombre, a mi mamá no le gusta que hable de esto en público. Hola Anita, soy... aunque ese es un apodo, ¿puedo decirlo o no? No sé. Ay, no sé, mejor no lo digo. Te voy a contar cómo comencé a ver cosas y gente del otro lado. Cuando tenía 10 años vivía en un edificio junto con mi familia y en la puerta de enfrente vivían mi abuela y tatarabuela juntas. Ellas eran mayores. Ellas eran mayores, pero con muy buena salud. Mi abuela tenía 60 y mi tatarabuela tenía 80 en aquel entonces. Ya desde pequeña, mi abuela siempre supo que era muy lista y muy curiosa por las cosas oscuras, como las películas de terror o las camisetas de tonalidades oscuras. Ya saben, lo típico emo, XD. En fin, un viernes yo tenía un torneo de balonmano. Estábamos en la final y mi abuela, antes de salir de casa, me preguntó si me quería ir con ellas dos a casa de un familiar para comer. Yo le dije que iríamos después de ganar el torneo y que lo celebraremos juntas. Justo después de terminar aquella frase, me dio un escalofrío.
pero no le di mucha importancia. Me fui con mis padres y mi hermana pequeña al partido y como si fuera una adivina, se cumplió lo que le dije a mi abuela. Ganamos el sorteo y nos volvimos a casa con mi trofeo para asearme e irnos a comer con mis abuelas. Pero un llanto espantoso de mi padre nos paró en seco a todas. Él cayó al suelo y entre lágrimas gritó que mi abuela se había ido. Ay, señor, ¿podemos por ahí controlar un poco la escena por los niños chiquitos que están presentes? Yo como... Dios, o sea, está bien, hay que expresar los sentimientos y todo, pero bueno. Yo me quedé en shock, y sí, porque, o sea, tu papá está tirado en el piso llorando. No lo podía creer. Ella se fue antes de poder enseñarle mi trofeo. Es triste, lo sé, pero fue así. Yo no pude llorar hasta el día siguiente. Algo me lo impidió. Supongo que fue el shock. Ni yo ni mi hermana fuimos al tanatorio, pero sí al cementerio a dejar flores. Cuando llegamos a casa, entré en la casa de mis abuelas, que estaba enfrente de la mía. Mi mente estaba en blanco, solo podía llorar y mirar los cuadros llenos de fotos de mi abuela, hasta que escuché una voz que pronunciaba mi nombre. Fui temerosa y curiosa hacia la voz y como si un ángel me hubiese escuchado, allí estaba sentada mi abuela en su cama como si nada hubiera pasado. Yo comencé a llorar muchísimo más y me senté a su lado. Ella me hablaba tan gentilmente, pero de lo único que recuerdo con exactitud son unas frases que a día de hoy no las he olvidado y me marcaron como nunca nada podría haberlo hecho. Ella me dijo: siento mucho no haber podido celebrarlo, pero quiero que sepas que te quiero y que estoy orgullosa. También quiero decirte que tienes que tener mucho cuidado desde ahora, no te acerques a gente mala y cuando tengas ganas de verme, nos veremos cuando duermas. Yo no entendía muy bien todo esto y seguí hablando con ella durante una semana, en el mismo lugar. Mis padres se dieron cuenta y después de estar hablando con una vecina y comentándoles la situación, enviaron a una curandera gitana. Por la abuela, o sea, no, esta vieja no se va más, traía una curandera para sacarla. La chica vino, una señora típica de una serie, con pañuelos en la cabeza y caderas, una cadena para la frente y anillos a montones en las manos. Ella me miró y de pie enfrente de mí, mientras estaba sentada en la cama de mi abuela, porque estaba hablando con ella y nos interrumpió. La señora me preguntó con quién estaba hablando. Yo señalé a mi izquierda que a mi abuela. Mi madre me miraba cabreada y la señora me dijo: vale. Dio una pausa y le pidió a mi madre que le diera un espejo grande. Y ella lo sostuvo y vi a mi abuela en el reflejo como de costumbre. La señora me volvió a preguntar: ¿ves a alguien? Yo me giré para mirar a mi abuela en el sitio donde se sentaba y desapareció. Ya no la veía. Volví a mirar al espejo y ella desapareció. Pero en ningún momento mi abuela se enfadó. Al contrario, hasta el último momento me sonrió. Yo me puse muy nerviosa y gritándole a la señora le exigía que hiciera volver a mi abuela. Mientras yo lloraba en brazos de mi madre, ella me pasaba las manos por la cabeza, el pecho, los brazos y la espalda. No lo entendía y al rato cuando me calmé un poco, la señora a escondidas de mi madre me dijo: tu mamá no lo entiende y no le dará importancia, pero lo que has visto sí es tu abuela y se quería despedir. Tenía que irse, cariño. Me abrazó fuerte y antes de irse de mi casa nos dijo delante de mis padres que tendré que volver a verla. La están vigilando. Se fue y mi madre solo me dijo que no pasara de nuevo a la casa de mis abuelas y que no me hiciera la loca. Cada vez que hablo de ello, ella lo niega todo y me frustra muchísimo. Desde aquel día he sufrido todo tipo de cosas. Al principio pensaba que eran pesadillas normales, hasta que un día, después de un año casi sin apenas dormir, apareció mi abuela en medio de una pesadilla. Yo estaba en mi cama, me veía por encima del hombro de aquella criatura de complexión esbelta, negra y con extremidades anormalmente largas que estaban sobre mi cuerpo en la cama. No me podía mover, solo mirar con desesperación cómo aquella cosa se acercaba cada vez más a mi cara mientras dormía. Entonces mi abuela apareció, puso su mano en el hombro de la criatura y ésta se alejó de mí de inmediato. Me tocó las manos y me pidió que despertara y que recordara que ella siempre estaría allí. Me desperté llorando y se lo conté todo a mis padres. Mi padre comenzó a llorar y mi madre dijo que ella siempre estaría en nuestros corazones.
Supongo que lo tomaron como la típica pesadilla, al igual que yo. Tiempo después, comentándolo con varias personas, descubrí que esa pesadilla se le llama viaje astral. Y a día de hoy me han pasado unas cuantas veces y no son agradables. Me he llegado a despertar vomitando del miedo o la ansiedad. También puedo sentir muchas veces que algo oscuro me observa o cuando alguien tiene algún resto de cargas negativas. Con ayuda de expertos y amigos he podido manejar estas vibras. Quiero seguir pensando que mi abuela me dejó su don, aunque a veces es más calvario que don. La sigo viendo de vez en cuando en mis sueños y siempre va vestida igual. Es raro y genial al mismo tiempo, aunque casi nunca la puedo escuchar hablar por mucho que me hable. Si quieres que te cuente mi experiencia fuerte con la Ouija, dímelo. Besos. Sí. Sí, claro que sí. Igual me encanta como, este es como la previa, ¿vieron? Como la precuela de la historia de la Ouija que pensé que les iba a contar. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y compartir todo esto que te pasó con tu abuela. Siguiente historia. Ay, creo que debería cerrar la luz de aquella que está entrando mucha luz. Me voy a comer un caramelito. Ahora probablemente se va a ver mejor. Creo que ya terminó de lavar el lavarropa. Mi trauma más grande con un ente. Hola Anita Bonita, desde Barcelona. He tenido varias experiencias extrañas, pero hasta la fecha, con mis 29 años, ninguna supera esta que por primera vez explico a alguien. Todo comenzó con 16 años. Yo vivía en un pueblo muy chiquitito y frío. Fui con 2 amigas a un campo ya abandonado, donde antiguamente había una pista de fútbol de entrenamiento para niños. El lugar quedaba pegado a un río y era bastante creepy, así que, como buena aficionada al misterio, las convencí y llevamos la tabla Ouija una tarde de invierno sobre las 6. Estuvimos contactando con un hombre que decía tener 42 años y que había muerto de un ataque al corazón. Ya oscureció y no nos dejaba marcharnos. Decía que para poder cerrar la sesión tendríamos que dormir juntas, o si no, iría a visitarnos a nuestras camas para hacernos compañía. Sonaba siempre muy pedo todo, ¿sí? ¿Qué onda? Y comenzamos a escuchar como si nos rodearan muchos animales salvajes, lobos, leones, ese tipo de rugidos. Asustadas salimos corriendo cada una hacia nuestra casa. Yo lloraba y rezaba por el camino, aún sin ser religiosa, pero yo sin que es que en esos momentos de repente todos creemos, o sea. Mi madre es una mujer extremadamente amable, noble y comprensiva, pero fue entrar a casa y me gritaba con una furia que jamás volví a ver en ella. Tanto fue que por no enfadarse más agarró el bolso y se fue a la calle y me quedé sola en casa. Las luces del pasillo parpadeaban y me sentía observada, pero pensando que sería la sugestión puse la TV. Al día siguiente, mi novio venía a dormir a mi casa porque vivía 2 horas y siempre se quedaba algunos fines de semana. Dormíamos juntos, pero mi madre seguía enfadada porque llegara tarde el día anterior y nos dijo de dormir en habitaciones distintas. La suya al inicio del pasillo y la mía al final de este. Era caer la noche y se escuchaban pasos ir de una habitación a otra. Y cuando llegaba a la mitad del pasillo, los pasos se aceleraban hasta llegar a la mía. Sentía como un peso se tumbaba a mi lado en la cama y una respiración en el oído. Hasta el aliento sentía. Tenía tanto miedo que me quedaba paralizada y me llegué a poner tapones para ver si estaba en mi cabeza. Pero no, solo sonaba cuando me los quitaba. Los días que venía mi novio era peor porque a él también lo atormentaba con los pasos y golpes en la calefacción, como si pasara una barra de hierro de un lado a otro del radiador. Una noche no pude más y vino a mi cama a dormir aunque mi madre se enfadara, y en el cabecero de madera de la cama dieron unos golpes muy fuertes, y se unieron los arañazos en la calefacción.
Me abracé a él dándole la espalda a la puerta y mirándome con la cara blanca me dijo, hay una mujer detrás tuyo. Dice que la veía como si fuera una sombra, pero se le veía el relieve de como si llevara un moño y la forma de la ropa como de anciana. Ay, la concha de la lora. No dormía por las noches. Así estuve un par de semanas hasta que una mañana me despertó un grito al oído de una voz masculina diciendo «¡Levántate!». Ya no pude más y le conté todo a mi madre. Ella tiene mucho respeto por estas cosas y se puso a rezar y a hacer una limpieza en mi cuarto y la casa. Aquello dejó de ocurrir, pero siempre tuve la sensación de que nunca se había ido del todo, sino que más bien estaba dormido, por así decirlo. Mis 2 amigas también tuvieron la compañía en la cama de ese ser, pero dejé de saber de ellas porque cambié de amistades y de clases. Un amigo que conoce muy bien el pueblo, ya que yo no nací allí, me había mudado de la ciudad, me dijo un día paseando por esa zona del campo que había un hombre de 42 años que entrenaba niños en fútbol, que era pedo y les hacía cosas, pero no pudo ser juzgado porque murió antes de un infarto. Así que el hombre existió y realmente nos comunicamos con él. Cosas extrañas de otro tipo siguieron pasando, como una amiga que intentó quitarse la vida 2 veces en mi lavabo y que caminaba dormida por mi pasillo, sin ser sonámbula. Entre otras cosas como que a mi madre le temblaban los platos en el platero, se abrían de noche los cajones de un escritorio que teníamos oxidado, no podíamos abrirlo manualmente. Y cuando tenían que venir compañeros a hacer trabajos, las luces se volvían locas y se iban de casa porque les daba miedo. Cambié de casa un par de veces más y no sé si seguirá habiendo actividad allí, pero solamente guardo recuerdos turbios de ella. Aquel ente no nos acompañó por suerte en las mudanzas. Espero que puedas leer mi historia y que pueda ayudar a la gente a pensárselo antes de probar jugar a la Ouija por hacer la gracia. Jamás lo volveré a jugar. Gracias por animarme los días y hacerme compañía. Gracias a vos por compartir tu historia. Ay, Luz hizo un sonido. Gracias a vos por compartir tu historia. Está bueno. Yo tengo mis teorías, porque vos no eras del pueblo, pero tus amigas con las que jugaste a la Ouija sí eran, y ellas tal vez sí sabían del tipo. Digo, y tal vez alguna quería hacer una pijamada ese día, no sabía cómo decirles, no sé. Yo sé. Aunque sí es raro que tu novio también haya tenido como la misma experiencia que vos, ¿no? De los pasos y todo eso. Ay, qué feo todo eso que te pasó. O sea. Siguiente historia. Mi amiga me enseña a jugar la Ouija y sale mal. Hola Anita, te sigo hace varios años. Me gusta el crecimiento que ha tenido tu canal. Espero que siga creciendo y llegues al 1.000.000. Bueno, empiezo la historia. Me pasó cuando iba a la prepa. Una amiga me enseñó a jugar Ouija sin tabla. Una vez aprendí y jugué con ella, decidí jugar sola en mi casa para hacer preguntas más personales. Eso no hay que hacer. Recuerdo que hice preguntas de adolescente acerca de quién le gustaba a quién. Nada muy interesante. El ente que me respondió... Ay, acá me falta una parte. Nada muy interesante el ente... Nada muy interesante el ente que me respondió. Pero al terminar de jugar, sentí cómo mis manos se sintieron muy pesadas a pesar de que solo había jugado menos de media hora. ¿Pero con qué metodología jugaste? ¿Como con la copa? A los días de eso empezaron las pesadillas. Nunca en mi vida he tenido pesadillas tan realistas como las que tuve. La verdad, yo no creo que fueran pesadillas. Sentí que abría los ojos y notaba a un ente oscuro pesado sobre mí. Parecido a la otra chica, ¿no? Básicamente la experiencia que se suele describir como dicen que se sube el muerto. Sin embargo, podía ver todo en mi cuarto con todos los detalles. Cuando era consciente que esto pasaba, intentaba moverme sin lograrlo. Entonces intentaba despertar con todas mis fuerzas. La mayoría de veces lo lograba después de varios minutos de desesperación. Todas las veces que tenía esa pesadilla, sentía que ese ente me robaba energía, por lo que cuando despertaba me sentía cansada y sin fuerzas. Esto se prolongó por varios meses, aunque no pasaba todos los días.
Recuerdo que una de las pesadillas más extrañas fue una donde para separarme del ente intenté bajar de la cama. Lo logré, pero en lugar de caer sentí que floté. Entonces el ente me empezó a mover de un lado a otro en mi habitación. Yo sentía que no podía moverme por mí misma. Por cierto, el ente tenía voz, una voz extraña que no entendía, pero me daba mucho miedo. Finalmente, y harta de estas pesadillas, me acerqué más a Dios y empecé a rezar. Conseguí agua bendita y estos eventos disminuyeron hasta casi desaparecer. Pero lo malo es que jugué en la casa de mis padres y aunque ya no vivo allí, cada vez que voy en la noche sigo sintiendo mucho miedo. Se siente un ambiente pesado. Yo la verdad no les recomiendo que jueguen. La Ouija no es para todo el mundo. Pero si lo llegan a hacer, que no sea en un sitio donde viven y aprendan cómo protegerse. Es todo. Muchas gracias por tu experiencia. No sé exactamente qué juego hiciste, me gustaría saber. En líneas generales igual, o sea, en líneas generales lo que describís parece... Seguramente todos lo están escribiendo en el chat en este momento. Díganme si lo escribieron o no, o lo pensaron o no, o dijeron, lo que le pasa a esto. Porque parece una parálisis de sueño. Sí es particular la parte en la que decís que tenía una voz el ente, ¿no? Porque siento que en las parálisis de sueño los entes no suelen hablar. Entonces esto es como nuevo. Pero me recuerda mucho a lo que es una parálisis de sueño que hay. No hay nada más feo que tener una parálisis de sueño, por Dios. Muchas gracias por compartir tu historia. Siguiente historia. A ver esto. El exorcista versión argentina. Hola Anita, ¿cómo estás? Me llamo Joaquín y te sigo desde que hablabas sobre Venus Angelic. Creo que desde 2018 o 17, no me acuerdo bien, jajaja. Bueno, la historia que te vengo a contar no me sucedió a mí, sino a un familiar. Más específicamente a la prima de mi papá. La familia de mi papá proviene de Jujuy y en el pueblo de donde él vive es casi todo campo. Ay, amo. Norte, campo, ¿saben lo que significa eso? Bomberitos, la Llorona, todas esas cosas. El lobizón. Ay, me pica la nariz. Creo que soy alérgica como a la primavera, me parece, porque últimamente me pica mucho la nariz. Esto ocurrió en los años 80. La prima de mi papá, con una de sus amigas, mientras volvían del colegio, habían encontrado cerca de un cementerio donde antes de la entrada había y sigue estando una cruz gigante, una tabla de la Ouija. Y como en ese momento la Ouija era el boom del momento ahí, no tuvieron una mejor idea que llevárselo y jugar en la noche. Ya que según la prima de mi viejo, sería mi tía, jaja, lo encontraron un viernes y bueno, llegó la noche y se pusieron a jugarlo. Ella se acuerda de que la copa en un momento... ¿cómo? En un momento empezó a salir humo y de la nada explotó y acá empieza el quilombo. O sea, encontraron una tabla Ouija, pero no tenía la mierdita esa, ¿no? Entonces usaron una copa en la tabla Ouija, así sería. Empezó a salir humo y de la nada explotó. Muy raro, muy específico. Según mi tía, no se acuerda de nada de lo que pasó, pero mi tía abuela sí. O sea que mi tía empezó a tener problemas de depresión y luego empezó a tener problemas de esquizofrenia. Empezaba a escuchar voces y a tener comportamientos extraños por determinados periodos, hasta que un día empezó a gritar, a lastimarse ella misma y nadie la podía controlar. Cuando mi tío la sostenía para mantenerla quieta, ella lo golpeaba, escupía y además empezaba a hablar de manera extraña. Mi tía abuela en sus días en la que tenía misa se había contactado con el cura del pueblo y al relatarle lo sucedido, él le dijo que estaba poseída por un demonio y que para combatir a ese demonio deberían contactar a un padre de San Salvador de Jujuy. Luego de contactarse con el padre y toda esa bola, comienza el proceso de exorcismo. Y mi tía abuela no entraba a la pieza de mi tía porque no quería ver qué pasaba, pero ella recuerda que mi tía empezaba a gritar a lo loco. Y cada vez que terminaba una sesión, los curas le comentaban cómo venía la situación y le habían comentado que estaba poseída por un demonio antiguo. No me acuerdo bien el nombre.
y como venía muy mal la cosa, se contactaron con el Vaticano. Imagino a los curas saliendo del exorcismo. Viene muy mal la cosa. Y mi tía abuela recibió una carta del Papa Juan Pablo II enviándole sus condolencias y oraciones para que todo salga bien. Y como todo seguía muy mal, los curas decidieron que la mejor forma que finalice el exorcismo fuese mandando al otro mundo a mi tía. Y su mamá, al enterarse, se opuso a dicha decisión y se contactó con un psiquiatra. Hello. Para ver qué onda, si podía zafar de la muerte. Y al hacerle unos estudios, la diagnosticó que tenía esquizofrenia. Creo que paranoide era. Y la mejor forma de solucionar todo era que tomase medicamentos y se haga tratar con él. Mi tía abuela optó en ver cómo le iba a ir con este doctor y su tratamiento. O sea, a ver qué tal le va. Si no, la otra opción es la muerte. Creo que no hay otra opción, ¿no? Y la verdad presentó grandes mejoras. La esquizofrenia que tenía empezó a disminuir hasta no presentar ningún problema. Toda mi familia al enterarse de esto estaban más que felices y desde ahí se supo que ese exorcismo no fue más que una simple farsa y lo ocurrido con la Ouija alimentase más su esquizofrenia. De los curas que exorcizaron a mi tía se sabe que uno falleció hace un montón y el otro se fue a otro país a predicar la religión católica. Al saberse eso, mi tía abuela quería que todo lo anteriormente ocurrido se desvanezca. Entonces las cartas que le llegaban a su casa de los vecinos los quemase y todo lo relacionado a eso también, salvo la carta del Papa. Eso mi abuela la sigue teniendo. Ay, no. Este tema es un tema prohibido en mi familia. Fue mi papá el que me contó a mí y a mis primos lo sucedido, pero nunca sacará el tema a la luz. Según se dice en el pueblo donde vive mi familia, los indígenas que vivían cerca del pueblo hacían rituales donde se convocaban demonios para que los pueblos que estaban cerca de su asentamiento les ocurriesen alguna desgracia, para que se vayan y dejen en paz el terreno que anteriormente les pertenecía a los indígenas. Y todo esto mediante la tabla de la Ouija y otros artefactos más, y el lugar predilecto para estos rituales es en algún cementerio, y otros artefactos más. Y el lugar predilecto para estos rituales es en algún cementerio o algún lugar donde no hubiese nada y nadie, ya que era todo campo. Eso es todo, ja. Perdón si está más o menos escrito, ¿sí? Está más o menos escrito, estás perdonada. Y relatado para el tuje, pero bueno, la intención es lo que vale, ja. Te pido, si lees este mensaje, si lo podés mandar un saludo a mi amigo de la facultad, Juanma, que es fanático tuyo. Y seguramente va a estar viendo tu directo. Además, vive en Rafaela como vos. ¡Plot twist! Y además que por culpa tuya se me pegó el namaste. Ja. Aguante la namaste gang. Ja. Saludos. Bueno, saludos, Juanma. Muchas gracias por compartirme tu experiencia. A mí en épocas como que yo pensaba, uy, sí, exorcismos. Algunos son reales y otros no. ¿Por qué? Porque algunos son reales y otros no. Pero después, como que en realidad la lógica lo que dice, o sea, espíritus y la Ouija sí, exorcismos no, en eso no creemos. Porque como hay tanto estigma con la salud mental, o sea, incluso todavía ahora, imagínense hace 10 años atrás, 20, 30, 40, 50, la gente prefería tener un demonio adentro a que admitir que tenían un problema mental. O sea, tener un problema mental era un insulto tan grave, una vergüenza tan grande para la familia que preferían decir que era un demonio y acudir a un exorcismo. Porque entonces ahí podían decir, no, pasa que Dios la está probando, o sea, pero se le metió un demonio. No, porque Dios, o sea, siempre iba a ser, claro, la explicación era más allegado a Dios, incluso aunque sea un demonio, ¿entienden? Lo cual es una locura. Porque su madre es tan devota que el demonio se le metió a su hija para destruir, ¿entienden? Pero la mayoría de los exorcismos son en realidad casos de trastornos mentales sin tratar y mal tratados, sobre todo porque en vez de acudir a un especialista,
le terminaron llenando la cabeza más. Imagínate una persona que está sufriendo brotes psicóticos, que está delirando, que esto, que el otro, y le traen un cura que le reza y le hace todo eso de sal, demonio, qué sé yo, y la persona, claro que va a empezar a gritar y hablar en lenguas, porque, o sea, es como, no, es una locura. Así que sí, bien tu tía abuela que la llevó de un psiquiatra. Muchas gracias por tu historia. Uy, un pelito. Muchas gracias por tu historia y siguiente historia. A ver, dice, necesito contar esto, ya no aguanto. Hola Anita, soy seguidora paraguaya tuya desde hace un buen tiempo y primero quiero decirte que te quiero mucho y me ayudas a estar feliz. Vamos con las historias. Contexto. Cuando tenía 12, en el 2015, jugué a la Ouija, Libro Rojo, Bloody Mary y cosas así. O sea, no sé ni cuál es. Libro Rojo creo que sí supe algo en un momento de cómo se hacía. Bloody Mary también, pero no lo hice. Yo solamente juego de la copa. Y bueno, aprendí 2 cosas. 1, si ves cosas, no lo hagas porque después es peor. Si ves cosas, fíjate de no verlas. 2, aunque parezca que no pasa nada, te van a pasar cosas bien locas después. Eso sí es cierto. Gracias a tu video supe que lo que vi es esto. Voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. En el año 2018, cuando estaba en segundo de bachillerato, vinieron las consecuencias bien feas. Lo primero es que desde ese año veo sombras, escucho voces, en especial cuando es de noche, madrugada o bien siesta. Fui con psicólogos y un psiquiatra, pero solo me diagnosticaron depresión, nada de esquizofrenia o algo así. Anyways, una de las experiencias más aterradoras fue esta, que no me olvido. Era de noche y estaba acostada en mi cama, que en ese entonces estaba al lado de la ventana blindex, 1,70 por 1,50 prox. Y enfrente, hacia los pies, está mi puerta hacia la izquierda. Y hacia la derecha hay otra puerta que da a las escaleras. Enfrente del baño... de las escaleras enfrente del baño. Es muy grande mi pieza. Pero no es rectangular, ya que está mi baño, lo que convierte mi pieza en una especie de L. Bueno, listo. Y pues bien, de repente empiezo a sentir una presión en el pecho, pero es como que me pesaba respirar. Sí podía moverme. Y siento como que algo frío atrás de mi cuello. Pensé que tenía miedo porque estaba mi ropero. Le tengo miedo a los roperos. No me estoy riendo con vos, me estoy riendo... No me estoy riendo de vos, me estoy riendo con vos, porque... O sea, yo ya no, pero casi toda una vida de tenerle miedo al ropero. Y sé que escrito así suena tan extraño como, what? Es como, le tengo miedo al lavarropa. Pero sí, qué terroríficos que son. Pensé que tenía miedo porque estaba mi ropero, pero no. No pasa mucho y veo como la silueta perfecta de un hombre gordo, con sombrero, bombín y bastón enfrente de la puerta que estaba hacia mis pies. Yo estaba recagada de miedo y se me fue mi voz. El tipo parecía que caminaba, pero se movía muy fluido para eso. Y se paró al lado mío por un ratito. No fue mucho tiempo. Y después salió por la puerta derecha que estaba enfrente de mi baño. Jamás volvió a pasarme algo igual. Y creo que el Babadook que dijiste en tu video anterior. ¿Y qué crees? ¿Que era eso, como algo como eso? ¿El hombre del sombrero? Desde esa vez empecé a ver menos cosas, casi nulas, hasta este año, 2020. Ahora bien, hay otra cosa que me está pasando este año. Mi perrita falleció por un cáncer, justo cuando yo dije que iba a ignorar las cosas que veo. Un cáncer que evolucionó en una semana. Le mandamos a operar y todo, pero no resistió. Aún no supero esto. Después falleció mi abuelo. Se enfermó mi gata, que orinaba sangre, hasta que decidí volver a hacerle caso a esto. Dejaron de pasar cosas. O sea, ¿pero qué? ¿Vos seguías viendo cosas y eso? ¿O qué? Ya pasó un mes de tranquilidad y ahora me pasan cosas más intensas. Como sentir que alguien se acuesta a mi lado en la cama. Mi gata aparece encerrada en el ropero sin razón. Encuentro la puerta de mi ropero abierta cuando la dejo cerrada. Es una puerta corrediza.
Escucho pasos. Bueno, al menos ya no escucho voces. Duermo con mi gata, que ya se curó, y con mi nuevo conejo para no tener tanto miedo. No soy cristiana. Gracias por tu tiempo. TKM y te mando besos. Postdata, ya no tengo tanto miedo como antes. Qué bueno que ya... Y todo esto después de jugar al juego de la Ouija. ¿Vieron? Es que mucha gente... Dos explicaciones. Una es... como que terminás atrayendo estas cosas. O tal vez podés despertar como una sensibilidad que hay en vos para este tipo de entidades que están como en otro nivel, ámbito, mundo paralelo, lo que sea. Luego la otra explicación es sugestión. Ay, uno cómo se sugestiona, por Dios. Por eso, o sea, igual... Che, ¿se movió esto? Uy, qué raro. Sentí como que la mesa se movió así. Bueno, muchas gracias por mandarme tu historia. Siguiente historia. Me encanta este. Kokuri-san, la Ouija japonesa. Hola Anita, espero que te encuentres bien. Hoy voy a redactarte mi historia jugando con Kokuri-san, la Ouija japonesa. Todo empezó cuando vi un video de una youtuber que jugaba a Kokuri-san y decía que no habría portales ni traías espíritus malignos. Yo, creído de esto, decidí jugar. Mala idea. Fui a la casa de un amigo a quien vamos a decirle Ko, por su cumpleaños. Estaban otros 4 amigos y entre charlas les dije si querían jugar conmigo. 2 de ellos, Ko y el otro al que vamos a llamar Ku, aceptaron, mientras las otras 2 se negaron. Armamos el tablero, se hace escribiendo el alfabeto hiragana, poniendo números, escribiendo hai, que es sí, ye, que es no, y un dibujito de un templo, este. ¿Es así el juego? Es como una Ouija lit japonesa. A mí me parecía que era distinto lo de Kokuri-san, como que era una especie de invocación distinta. No lo recordaba así. En el medio de la hoja se hace, el templo en el medio de la hoja, y una moneda es con lo que se va a comunicar Kokuri-san. Pusimos la moneda en el templo con nuestros dedos encima y dije, Kokuri-san, Kokuri-san, ¿estás aquí? A lo que la moneda se movió al sí. Seguimos haciendo preguntas y viendo cómo la moneda por sí sola se movía. Se sentía una sensación extraña, pero placentera al mismo tiempo. En un momento una amiga, a quien vamos a llamar Ri, se paró, nos miró y nos dijo, tengo que irme. No nos saludó y bajó a la puerta de la casa. Nosotros seguimos jugando hasta que nos aburrimos y dije, Kokuri-san, Kokuri-san, ¿podemos cortar comunicación? A lo que accedió y terminamos de jugar. Al llegar a mi casa me sentía pesado, con dolor de cabeza y mucho miedo. Así que solo me acosté a ver videos y después a dormir. Como estúpido que soy, jugamos 2 veces más a esto. Y en una ocasión no quiso cerrar comunicación y la moneda solo se movía y formaba palabras sin sentido, sé japonés, hasta que paró y por fin pudimos cortar. Pero, o sea, vos sos el único que sabe japonés, o sea, eras el único que podía... Bueno. 2 o 3 días después seguía con mi pesadez, pero más intensa. Sentía como si algo me colgaba en los hombros, a lo que recurrí a Ri, ya que es de una religión muy espiritual, y me dijo lo que no quería saber. Me dijo que tenía un ente pegado, posiblemente malo, ya que me causaba malestar, y que se me pegó por estar jugando con lo que no se molesta, los entes. También dijo que al ser una persona energéticamente débil, tengo enfermedades mentales que me dejan sin energía, el ente se había aprovechado porque el mal es sabio y sabe a quién atacar. Me recomendó empezar a limpiarme, poniendo un vaso con agua al lado de mi cama y cambiarlo todos los días. Que me compre 2 piedras, una turmalina negra y un cuarzo cristal que absorben malas energías. Prender palo santo y que deje de molestar al mal. Lo hice y todo mejoró un poco. Y me di cuenta que las piedras sirven porque de tanta mala energía se quiebran. Y las mías empezaron a hacerlo incluso sin tenerlas encima.
Dejé de sentir la pesadez y el miedo. Y claramente dejé de jugar Kokuri-san. Moraleja, no invoquen cosas que no saben qué son, incluso si se las pintan de buenas, de no abrir portales o de lo que sea. Kokuri-san no deja de ser hablar con espíritus y eso no es normal, ya que no se saben sus intenciones. No intenten hablar con Kokuri-san ni con nadie y tengan cuidado. Saluditos, Kai. Ay, me encanta esta historia así medio japonesa, medio otaku, ¿verdad? Ay, hermosa. Ay, por Dios, esta alergia me está volviendo loca. ¿Conocían Kokuri-san? Yo igual me da la sensación de como que era un poco distinto a Kokuri-san, pero puede ser que haya sido así. Como simplemente la ouija japonesa y en vez de una copa o el cosito ese, una moneda. Es que en realidad hay muchísimas formas de invocar espíritus y digamos lo que uno necesita es un medio para el que ellos puedan comunicarse. Porque uno como que habla y ellos escuchan, pero ellos no pueden como hablarte a vos. Entonces tenés que ver alguna forma que escriban, ¿no? Y eso. Y siempre es algo así muy rudimentario. Nunca te mandan un mail. Eso no hacen los espíritus. Solamente medios de hace 100 años atrás utilizan. Así que sí, esas van a ser las historias de hoy. Así ahora me voy a descansar un poco mi voz y tal vez también dormir una siesta, ¿por qué no? Tengo muchas más historias sobre experiencias con la ouija y cosas así que si tienen experiencias jugando el juego de la copa, ouija, invocaciones y ese tipo de cosas, Kokuri-san, mándenmelas a anitarreacciona@gmail.com. Y eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias a todos por mirar, muchas gracias a los miembros y a los Patreons. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye bye.